Buenas tardes, mi grupo está conformado por Camila Torres, Lian Páez y mi persona Osvaldo Pérez. El día de hoy vamos a estar hablando sobre fotosíntesis y sobre algunas generalidades de la luz. Acá en la primera diapositiva vamos a ver esta cuestión de lo que es el flujo de energía en la naturaleza, porque la fotosíntesis nos ayuda a comprender cómo la energía se obtiene en primera instancia y posteriormente pues ya uno puede entender, ¿no?, la manera en la que esta energía se mueve. ¿Por qué hay que comprender ese tema del flujo? Bueno, ya nosotros sabemos lo que es la energía cinética, potencial, etcétera, pero tenemos que saber que la energía, digamos, la primera fuente de energía en el mundo viene siendo la luz. La luz, como ya dije, es un conjunto de radiaciones electromagnéticas y esta luz va a ser retenida por algunos organismos vivos, que vienen siendo organismos productores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esos organismos productores van a ser los encargados de transformar la luz, que es energía lumínica, a energía química. Posteriormente, cuando esta energía química ya está procesada, luego vienen otros organismos, por ejemplo herbívoros, que se alimentan de plantas, y posteriormente detrás de estos organismos herbívoros hay organismos carnívoros que se alimentan de estos, y bueno, hay una transferencia de energía química, y pues sabemos que esa energía química va a estar almacenada en los enlaces de ciertas moléculas. Entonces, lo importante aquí es comprender que la fotosíntesis se encarga de posibilitar este flujo de energía y por tanto de posibilitar la existencia de todos los seres vivos que habitan el mundo. Sin las plantas y sin muchos organismos fotoautótrofos, nuestra existencia no podría ser posible. Eso como algo general, pues porque las plantas también tienen unas funciones muy importantes y es la retención de dióxido de carbono, claro, porque sabemos que el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero que más afecta al planeta, pues cuando está en altas concentraciones. Por ejemplo, la tala de árboles, la deforestación, ¿cierto?, de grandes bosques, de muchas extensiones de selva, etcétera, pueden hacer que este dióxido de carbono se acumule cada vez más en la atmósfera y los gases de efecto invernadero, el efecto invernadero tiende a incrementar de una manera mucho más pues disparada, ¿no? Entonces las plantas cumplen esta función de transformar energía lumínica en energía química y además de ser una gran reserva de dióxido de carbono que bueno que se va a convertir en oxígeno, pues con la fórmula, la ecuación que uno conoce, ¿no? Son 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono producen 6 moléculas de oxígeno gaseoso más una molécula de glucosa. Entonces esas son las principales razones de ser de la planta, ¿no?, de las funciones que cumplen. La fotosíntesis, de manera general, tenemos que es un proceso que hace que la materia inorgánica, como el agua y el dióxido de carbono, se combinen y formen moléculas orgánicas como la glucosa. La fotosíntesis es muy importante para las plantas porque les permite generar su propio alimento y las define como organismos autótrofos, que son aquellos organismos capaces de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, como dijimos anteriormente. Entre los autótrofos tenemos a las plantas, ciertos tipos de bacterias, arqueas y protistas, como las algas. Además, durante este proceso las plantas liberan oxígeno, absorben dióxido de carbono de la atmósfera y producen glucosa. Incluso parte de la energía química puede ser utilizada por los propios productores para su desarrollo y es incorporada para los consumidores a través de la alimentación. La fotosíntesis se lleva a cabo en organelos denominados cloroplastos, específicamente en las membranas de los tilacoides. En estas se encuentran pigmentos tales como la clorofila, los carotenoides, las ficocianinas y los xantofilas. Estos son encargados de capturar la energía lumínica o energía solar. Estos pigmentos contienen un cromatóforo o un grupo químico que les permite absorber la luz de diferentes longitudes de onda del espectro visible. La clorofila corresponde a un pigmento de color verde, que es el que le da el color a las plantas y es encargado de absorber la luz adecuada para realizar el proceso de fotosíntesis. Componentes y estructuras que participan en la fotosíntesis. Estos son pues la clorofila, la hoja, la epidermis y la cutícula. La clorofila, este es el pigmento fotorreceptor que se encuentra principalmente en las hojas y pues también en un menor grado en los tallos verdes. Hojas, estas presentan una gran superficie pues con el fin de captar la mayor energía solar. Epidermis, esta es la capa de las células transparentes presente en las capas superiores e inferiores de las hojas y que dejan pasar la luz. La cutícula es la capa cerosa que impide que la hoja pierda agua por evaporación o transpiración. Bueno, y ahora para hablar sobre el proceso fotosintético, para finalizar, acá entran muchos temas en realidad. Habría que hablar sobre el ciclo de Calvin, sobre el concepto de fotosistema 1, fotosistema 2. Habría que hablar sobre las particularidades de la fotosíntesis en las plantas C3, C4, plantas CAM.
Pero a grosso modo nosotros tenemos que por lo menos reconocer que la fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos. Dentro de los cloroplastos vamos a encontrar el estroma, que es el espacio interno, y acá se encuentran los tilacoides, que son unos sacos membranosos en forma de moneda, y estos sacos membranosos en las membranas vamos a encontrar lo que son las clorofilas, que son los pigmentos fotosintéticos, que son unas moléculas que van a ser las encargadas de la absorción de la luz. La clorofila A se va a encargar del proceso de absorción de la luz y que posteriormente se va a transformar en energía química. Obviamente acá habría que hacer un análisis energético porque obviamente se da este proceso de excitación, ¿no? Hay como especie de una capacidad energética que tiene cada clorofila. La clorofila A y la clorofila B y la clorofila C y las otras clorofilas pues van a tener cierta capacidad energética, ¿no? Y pues por tanto se excitan de diferente manera y sus electrones cambian de orbitales de diferente manera. No todas van a actuar de la misma manera, por eso es que se clasifican de esa forma. Entonces, ese es el proceso básicamente. Y pues acá en la última diapositiva ya encontramos lo que es la ecuación, que son 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono generan glucosa más 6 moléculas de oxígeno molecular. Sí me gustaría precisar en que este proceso tiene una fase lumínica y una fase oscura, pero que esto no tiene que confundirse con que la fase oscura se presenta en la noche. No, porque la fotosíntesis se da siempre en presencia de luz. Lo que no se da en presencia de luz ya es la respiración celular, que es un proceso diferente que, bueno, que ya ocurre en la mitocondria. Entonces, solamente que cuando uno habla de esa fase, de la lumínica y la oscura, pues no hay que pensar que la oscura sea en la noche. Y eso, bueno, eso fue todo. En este experimento demostraremos a través de una configuración experimental simple que el oxígeno gaseoso se desarrolla como un subproducto durante el proceso de fotosíntesis en plantas verdes. Para realizar este video necesitaremos lo siguiente: un vaso grande lleno de agua, un tallo corto, transparente de embudo, un tubo de ensayo de tamaño mediano de aproximadamente 20 mililitros de capacidad, algunos retoques de una planta acuática como hidrila, cara, alodia, etc. Para comenzar el experimento tomaremos algunas patas de la planta acuática y se insertarán en los extremos cortados de sus tallos en el tubo del embudo con tanta rapidez, pero con cuidado. Luego se sumerge el embudo en el fondo del vaso de precipitado que tiene agua como se ve aquí, y luego se llena el tubo de ensayo hasta el borde con agua. Luego se sostendrá la boca del tubo de ensayo con el pulgar y se vierte el tubo en el vaso. Luego se deja reposar sobre el tubo del embudo como se muestra en el video. Luego se añade una pizca de bicarbonato de sodio dentro del beaker para empezar. El proceso de fotosíntesis empieza unos minutos después de colocar todo esto a la luz del sol y se puede evidenciar a través de las burbujas que forma luego de un tiempo. Luego de un tiempo removemos el tubo de ensayo cuidadosamente y lo tapamos con nuestro dedo pulgar para que no se escape el oxígeno. Luego encendemos una cerilla y al insertarla en el tubo de ensayo nos damos cuenta que su intensidad es mucho más potente que fuera de esta debido a la alta concentración de oxígeno que se encuentra en el tubo de ensayo.